Mire las cosas, no como son, sino como pueden ser. Una imagen mental añade valor a todo. Todo aquel que piensa en grande se visualiza lo que puede hacerse en el futuro. No se estanca en el presente. Esta es una frase del libro La magia de pensar en grande por David Sánchez. Antes de empezar este episodio, quiero darte la bienvenida a este podcast Almas Poderosas. Piensa cómo sería tu vida si sanaras el abuso sexual por completo. Así que sí, este es un espacio seguro para personas que desean sanar el abuso sexual y crear la vida que merecen. Aquí te compartiré información de valor y herramientas claves que expandirán tu conciencia inmediatamente. En el episodio de hoy vamos a comprender qué es la autoconfianza, cuáles son las habilidades que necesitas. Te mencionaré diferentes herramientas que puedes empezar a utilizar, que son bastante prácticas y que las puedes literalmente usar de una vez. Y si llegas hasta el final sabrás reconstruir tu proceso de autoconfianza y lo que necesitas, qué es lo que necesitas pues para sanar el abuso sexual y conseguir todo aquello que quieres. Y sé que esto puede sonar como un poco ilusorio, pero cuando entiendes cómo funciona este proceso en ti, te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece. Así que quédate hasta el final porque esta información es de muchísimo valor. Y este podcast, el día de hoy, no es solamente para personas que deseen sanar el abuso sexual, que claramente es el tema principal de este podcast, sino también para personas que quieran realmente pues mejorar ese proceso de autoconfianza, así que lo puedes compartir con muchas personas, ¿ok? Pero nos vamos a enfocar en las personas que hemos vivido abuso sexual porque comprendo que este es uno de los procesos que más realmente son afectados después de un abuso, que es la autoconfianza. Entonces, vamos por eso. Primero, como te mencioné, vamos a saber qué es la autoconfianza. Entonces, la autoconfianza es la creencia en las propias habilidades, las competencias, en el juicio de uno. Es tener fe en uno mismo, en esa capacidad para enfrentar desafíos, tomar decisiones, lograr sus metas. La autoconfianza implica reconocer las fortalezas, aceptar las debilidades y tener una actitud positiva hacia uno mismo. Obviamente, leyendo esta definición suena como bastante sencillo, pero a la hora de la práctica resulta bastante complejo, digámoslo así. Y pasa porque todos los seres humanos tenemos una de las emociones más fuertes que nos mantienen vivos, que nos protegen del mundo exterior, de todos los peligros, y es el miedo. Es como esa alarma que está puesta allí, que se activa una vez sucede alguna situación de peligro y pues por ende nos protegemos. Esto es algo muy primitivo que viene desde hace muchos años y que todavía nuestro cerebro lo conserva y que de alguna manera no nos cuida en muchos aspectos. El miedo nos advierte y creo que a este punto en la vida, ya digamos que el miedo, a menos de que sean situaciones extremas, que vayas a tomar un riesgo extremo, creo que el miedo tiene ese efecto, ¿no? De no hagas esto o lo otro. Pero en situaciones básicas tendemos a tener muchos miedos igual de manera inconscientes. Empezar un proyecto nuevo, ir a una nueva, no sé, clase, aprender algo, hablar en público. De hecho, un estudio que se realizó ya hace un tiempo y lo acabo de recordar, es que las personas literalmente tenían mucho más miedo a hablar en público que a morir. Y esto es una locura porque como el miedo literalmente nos protege ante situaciones que a lo mejor y creemos que no, pues debería, que no vamos a correr ningún peligro, pero realmente el miedo lo que hace es que nos advierte esas zonas inconscientes en las que estamos allí metidos, digamos, como en nuestra zona de confort. Entonces, hace poco escuché una frase que decía, si sientes miedo, es por ahí. Basado esto, obviamente, a no situaciones extremas donde tu vida corra peligro,
sino más esas situaciones donde realmente debes retarte a ti misma y a ti mismo a hacer algo que cambie tu perspectiva de la realidad, aunque tengas miedo. Pero ¿cómo entra la autoconfianza en todo este proceso? ¿Por qué es tan importante? Porque siento que la autoconfianza es como literalmente un soldado que combate el miedo y que va ganando batallas, te va permitiendo atreverte y ver el mundo desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva donde creas en ti misma, en ti mismo, donde te reconozcas como persona que eres. De hecho, acabo de recordar algo muy interesante. Hace un tiempo hice un ensayo que me encantó. Me gustó muchísimo, de hecho me gusta muchísimo crear ensayos y este ensayo se basaba en el pensamiento de Nietzsche. Si bien es cierto, Nietzsche es uno de los autores que de alguna manera revolucionaron muchísimo el pensamiento y que permitieron dar esa identidad de poder al hombre que en muchas ocasiones se dirigía anteriormente a la idea de Dios. Y ojo, aquí no quiero sonar polémica, cada quien tendrá su idea en lo que considere espiritualidad y a mí yo realmente pues lo respeto, pero este es mi punto de vista y lo quiero mencionar acá porque creo que la autoconfianza es un valor muy importante y Nietzsche hablaba de eso. Nietzsche hablaba de que el ser humano tiene la posibilidad de crearse a sí mismo, de superarse a sí mismo, de crear los propios valores en lugar de depender de las normas y las creencias establecidas. Y esto pasa muchísimo en cuanto a las normas y las creencias establecidas. Lo refiero de pronto a todos esos patrones culturales que nos han inculcado desde pequeños, por ejemplo, el dinero, quién debes ser, cómo debes comportarte a nivel social, la idea de lo que tienes que hacer en tu vida para lograr tener ese éxito. Y creo que anteriormente se recalcaba muchísimo todo este tipo de ideas y ahora son mucho más cuestionadas y vemos que a esta generación joven está siendo, digamos, como muy exploratoria en cuanto a nuevas verdades y en cuanto a la posibilidad de crearse a sí mismos sin tantas ideas sociales prescritas, sin tantos tabús. Y creo que se está viendo mucha libertad y esto aporta en gran medida a la sociedad porque así como pasan cosas malas, también están pasando muchas cosas buenas y creo que la conciencia en cada persona es súper importante y hay muchas personas que están creando a partir de la ciencia, de la neurociencia, ideas fascinantes y maravillosas que ayudan y sirven a muchas personas a cambiar el mundo. Entonces, esto a mí me parece que es muy lindo y creo que Nietzsche, basando la idea de Nietzsche en este proceso, creo que cada uno, cada una, tenemos un Dios dentro, que tenemos la posibilidad de crear y ver la realidad de una manera en la que nosotros deseemos. La perspectiva se cambia en la forma en la que vemos las cosas. Y esto, por ejemplo, pasa una tragedia, pasa una situación y todo depende. Tu realidad va a depender de cómo tú te sientas frente a esa situación. Tú eres quien permite en ti sentir o interpretar lo que esa situación te está diciendo. Entonces, ¿eres tú quien decide deprimirse o eres tú quien decide, aunque tengas la tristeza y el dolor más profundo, levantarte? Porque a partir de allí es la posibilidad de cambiar. Todos tenemos ese libre albedrío, esa capacidad de definir qué queremos ser, quién queremos convertirnos. Entonces, esto es algo muy bonito porque dentro del proceso de sanación del abuso sexual, creo que tenemos que accionar y sé que es muy doloroso. Sé que todas las personas que hemos vivido abuso sexual sabemos lo que duele, cómo se fragmenta la vida en todas las áreas y aún así hay que reconstruirse porque al final tú eres responsable de cómo percibes esa situación y de cómo decides actuar frente a lo que sigue de tu vida. Porque el abuso sexual fue un momento,
pero la vida se compone de miles y miles de momentos. Entonces, no dejes que esa situación afecte gran parte de maravillosos momentos que te deben estar esperando en tu vida. Levántate y acciona y trata de hacer lo mejor que puedas hacer para estar bien contigo, con tu realidad y para poder transformarla cada vez muchísimo más. Y sé que esto puede parecer como, ay, sí, no sé qué, es fácil decirlo. Yo también he vivido una situación de abuso sexual y sé que se puede, solamente depende de cómo veas la situación. Ok, entonces, ¿cuáles son esos requisitos, esas habilidades que yo te mencionaba que son necesarias para construir la autoconfianza? Porque al final, si nosotros somos dueños de nuestra realidad, durante cada día de nuestra vida tenemos miles de posibilidades de escoger qué hacemos, cómo distribuimos el tiempo, qué queremos cambiar. Y la gente a veces habla de procesos largos y ven las personas cuando ya llegaron a ciertas cúspides. No sé cuál sea la idea de tu cúspide, de estar bien, de éxito, pero la idea de sanación no es un proceso que se va a dar de la noche a la mañana y que va a determinar un tiempo específico y que hoy te sientas mal, pero si tú dices, no, voy a sanar en un año, entonces en un año, el día en que se cumpla el año vas a estar bien. No, todo depende de las acciones que hagas de manera paulatina en tu vida. Todo depende de esas decisiones que tomas a diario, en cada minuto, cada segundo. Tenemos la posibilidad, los seres humanos, de elegir lo que estamos haciendo cada 9 minutos. Y esto es bastante interesante. Entonces, la primera habilidad que puedes empezar a desarrollar es el conocimiento acerca de ti mismo o de ti misma o de ti misma. ¿Listo? Eso es entender cuáles son tus fortalezas, debilidades, valores y metas. Y esto como psicóloga te lo menciono y hay un ejercicio muy interesante que se realiza en terapia y es que escribas. Sé que ahora hay una idea muy común de que todo el mundo escribe y el journaling, pero realmente tiene beneficios increíbles que no los vas a ver en un día, 2 días, lo vas a ver si lo practicas, pero los vas a ver, porque te empiezas a conocer y empiezas a identificar qué te duele y qué cosas del entorno te están afectando y de esa manera adquieres la conciencia acerca de ti y de cómo reaccionar ante eso. La gente puede actuar y actúa de la manera en la que le da la gana. Todo depende de tú cómo asumes eso que sientes en ese momento cuando las acciones de los otros están frente a ti. Entonces, agarra un diario y escribe. Principalmente puedes empezar las emociones que tuviste durante el día. ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que más recuerdas en ese momento a la hora de escribir? ¿Qué sentiste y cómo reaccionaste? Esto te ayudará a tener una conciencia sobre tus actos y sobre quién eres y sobre qué es lo que le estás dando al mundo y a las personas. Recuerda que el poder de la gente disminuye cuando tú le quitas ese poder de que te afecten. Cuando tú dejas de sentirte mal, de sentirte culpable por situaciones que no te pertenecen, cuando permites dejar ir la vergüenza porque el ideal ajeno no te pertenece, empiezas a actuar en mayor libertad y en mayor conocimiento contigo misma, contigo mismo o contigo mismo. Otra habilidad importante es el establecimiento de metas. Fijar metas es una de las cosas más interesantes que se puede realizar porque los seres humanos todos los días, yo me doy cuenta cuando no tengo nada que hacer en el día. Siempre hay algo que hacer, de hecho, pero cuando no establecemos de manera consciente, cuando yo no establezco el día anterior qué voy a hacer el siguiente día, entonces estoy en un vaivén emocional y mental que no me lleva a nada, porque al final esta vida se basa en tener metas. Ya tú verás qué tipo de metas quieres, espirituales, de físicas, económicas, lo que tú desees, pero al final se basa en tener metas, en tener deseos.
Si tú no sintieras eso, no podrías realmente vivir porque no habría sentido a la vida. Y eso es lo que le pasa a muchas personas cuando, bueno, llegan a un estado, digamos, de depresión, donde el cerebro entra, digamos, como en un bucle de no generar los procesos químicos necesarios y por ende se pierde un sentido total de la vida y por ende se comete el suicidio. Y esto pasa mucho a veces en situaciones de abusos sexuales cuando ha sido muy fuerte y se necesita realmente una guía y una ayuda. Por eso si tú sientes y te sientes demasiado mal y sientes que eso te está afectando en tu realidad, que ya no puedes comer, que ya no puedes trabajar de la misma manera, entonces debes buscar la ayuda pertinente. Puedes hablarlo con personas cercanas a ti. Bien, las habilidades sociales es otra parte súper importante que aporta muchísimo en este proceso de la autoconfianza, porque desarrollar las habilidades de comunicación y relaciones interpersonales te permite construir conexiones positivas. Nosotros somos las 5 personas que nos rodeamos, literalmente porque tenemos neuronas espejo. Tenemos neuronas en nuestro cerebro que se encargan de copiar la información de las personas que tenemos cercanas y por ende empiezas a comportarte similar. Es un proceso adaptativo. Vinimos al mundo en manada, somos grupos. Por eso es importante que no te alejes. En el abuso sexual pasa mucho que hay etapas donde la depresión puede ganar, donde la ansiedad puede ganar y donde los espacios sociales pueden ser difíciles. Aún así es importante que generes un esfuerzo. Inscríbete en una clase de algo que te guste, que al final sí o sí vas a empezar a entablar conversaciones y vas a empezar a conocer personas. Haz esto, que esto sirve muchísimo. Creo que mis mentorías son uno de los espacios seguros que intento crear para que se generen relaciones sanas, donde todas las personas tenemos un mismo propósito y es crecer a nivel mental y emocional. Y es donde es importante identificar que somos seres vulnerables y que el estar con otras personas nos permite sanar. Y sobre todo creo que el abuso sexual se sana hablándolo y que más que espacios seguros con personas que de alguna manera van a comprender eso que estás sintiendo. Por otra parte, el aprendizaje continuo es súper importante. Lo que las personas, y que días lo escuché en un podcast donde un muchacho le preguntaba a este señor del liderazgo, ay, se me fue el nombre, ahorita lo recordaré, le preguntaba qué es el consejo que él más recomendaría, que le permitiera a uno estar mejor en 40 años, realmente resignificar ese proceso de tiempo. Y decía, nunca dejar de aprender. Maxwell lo menciona, ya lo recordé. Y literalmente es eso, nunca dejar de aprender. Realmente este tipo de cosas, de aprender todos los días, adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, fortalece la autoconfianza porque te demuestras a ti mismo, a ti misma o a ti misma que estás construyendo capacidades diferentes, que estás saliendo de tu zona de confort. Entonces aprende a pintar, aprende a tocar un instrumento, aprende a hacer algo que a lo mejor y creas que siempre fue difícil. Este tipo de actividades nos llenan muchísimo y nos permiten sanar. Otro proceso, otra habilidad importante que puedes tener en cuenta, que puedes realizar, es el aprendizaje continuo. Es estar abierto a, bueno, ya te lo decía, ¿no? Aprender y a mejorar. Y otro proceso importante, perdón, que es que yo veo mis apuntes, ¿no? El orden, el orden. Entonces, otro proceso importante, otra habilidad es la autoaceptación. Aceptar tus imperfecciones y errores como parte del proceso de crecimiento es esencial para construir una imagen positiva y por ende la confianza. ¿Y a qué voy con esto? Esto es importante que lo veamos a nivel físico, a nivel mental, emocional, ante todas las partes. Pero creo que
la palabra aceptación debe ser más como, y ahora que lo pienso, debe ser más como permitir, ¿sí? Permito que hayan ciertas cosas en mí que a lo mejor no me gusten tanto y que algunas son posibles cambiar y otras no, y que hay que tener en cuenta que hay cosas con las que tenemos que vivir. Y el abuso sexual es una de las cosas con las que tenemos que vivir. La cuestión de permitir que esa situación esté allí, ese recuerdo, esa sensación nos permite empezar a sanar. Porque la evitación solamente hace que se sepulte en el inconsciente, pero que al final termine saliendo de las formas en las que no deseamos. Entonces, cuando permitimos, le damos espacio al proceso de sanación y a la conciencia y vamos formando la idea o el proceso de ver las cosas sin que nos duelan. Y esto aplica también para la parte corporal. Yo creo que hay cosas que podemos cambiar y que es nuestra responsabilidad cambiar. Si algo no te gusta, cámbialo, no importa el tiempo que te tome. Si no te sientes bien con tu cuerpo y sabes que tienes la posibilidad de mejorarlo, entonces hazlo, porque en ese momento empieza a ser parte de tu responsabilidad y empiezas a poner ladrillos que te van llevando a la vida que realmente quieres, que construyen ese puente. Y eso se hace diariamente. Entonces es importante que accionemos a partir de esa idea de permitir saber quiénes somos y de permitirnos cambiar si lo deseamos, pero no desde el castigo y desde la idea de por qué esto, por qué lo otro. Hay cosas que pasan y que salen de nuestro control. Y hay cosas que están dentro de nuestro control. Entonces enfócate en lo que sí tiene control y empieza a hacerlo y deja que sea lo que no tiene control, porque al final solamente va a estar estorbando en tu mente y no va a ser absolutamente nada más que llenarte de ansiedad y de lastimarte los días y no permitirte ver todas las cosas bonitas que tenemos diariamente. Y un ejercicio que puedes empezar a hacer inmediatamente es agradecer. Yo todos los días, después de que escribo en el diario, agradezco. Y te das cuenta que hay tantas cosas por las que agradecer, nada más el hecho de estar con vida es literalmente algo maravilloso. Y eso ya es muchísimo. Y no importa la realidad en la que estés, puedes cambiarlo y ten en cuenta que todo requiere un tiempo, todo requiere un proceso. Entonces enfócate en que cada día valga realmente las ganas de vivirlo. Y cuando tengas que descansar, descansa, porque también está bien descansar y también hace parte del disfrute y del valor, del valorar la vida. Otra habilidad que debes aprender, y esta es bien interesante, y es la toma de decisiones. Practicar la toma de decisiones es asumir realmente la responsabilidad de las elecciones. A mí me pasa mucho que no tenía tanta conciencia de las elecciones que estaba tomando y creo que las tomaba desde una parte inconsciente o desde un miedo a dejar que los demás eligieran por mí. Y cuando haces eso, le das la responsabilidad y el poder al otro para que haga de tu realidad lo que esa persona desee. Y normalmente es más para su beneficio, por razones primitivas de supervivencia, que por el tuyo. Cuando te haces responsable de tu propia realidad, te das cuenta que quien tiene que tomar las decisiones eres tú. Y esto te saca de esa zona de victimismo, eso te saca de esa zona donde le echas la culpa a todo el mundo y donde no empiezas a encontrar las herramientas para hacer lo que sabes que tienes que hacer. Porque creo que esto es algo muy importante y es que todos los seres humanos dentro tenemos una voz que nos dice lo que sabemos que tenemos que hacer. Literal, en la mañana me suena la alarma y la voz me dice, ya es hora de levantarte, puedes levantarte, hazlo ahora. Y hay una decisión más que toma mi cuerpo a veces y es dormir.
y es ese placer, ese inconsciente. Entonces creo que es importante darle la respectiva escuchación, bueno, prestarle la respectiva atención a esa voz que sabemos que nos va a llevar. Y creo que muchas de las personas exitosas en sus entrevistas mencionan que literalmente lo que les ha servido es escucharse a sí mismos. Creo que como seres humanos tenemos mucha verdad y mucha sabiduría dentro de nosotros. Y si nos permitimos acceder a eso, es muy interesante lo que se puede lograr. Y por último, celebra los éxitos. Esto es algo que lo estoy haciendo recientemente, literalmente llevo como 3 días haciéndolo. Ya el tema de escribir y demás, ya lo tengo hace varios meses y no sabes lo interesante que se puede sentir escribir y agradecer. Y el tema de reconocer los logros es importante porque te motiva al otro día a lograr más cosas. Hoy yo no quería hacer este podcast porque estaba cansada y porque, bueno, tengo cólicos y tengo mi proceso. Y la semana anterior no cumplí y creo que me sentía mal durante toda la semana. Tenía pensamientos bueno, ¿por qué no lo hice? Bueno, sí lo había hecho, pero no me gustó cómo quedó, porque no lo había estudiado de la manera en la que me gusta estudiarlo. Lo hice más desde una zona de confianza de la idea de conocimiento, pero al final sentí que esa vibración no la quería enviar porque todo esto llega a personas, tal vez ahora pocas, pero creo que hay una responsabilidad grande dentro de lo que enviamos al mundo a través de las redes sociales y decidí no hacerlo. Y, y hoy dije, no, o sea, tengo que cumplirme a mí misma y este es un éxito que voy a anotar hoy y es agradecerme por haberte grabado este podcast que espero que lo valores. La única forma para hacerlo es calificando y siguiendo el podcast. Y recuerda que tenemos un anuncio importante al final de este podcast. Siempre hay anuncios importantes. Entonces, eso es todo, celebra tus éxitos y hay algo más importante que puedes empezar a practicar inmediatamente y lo voy a decir súper rápido porque ya me estoy pasando de tiempo, que leí en La magia de pensar en grande y es literalmente camina derecho, siéntate siempre en la primera fila, no te sientes atrás, permítete darle a tu mente y a tus ojos el mejor panorama posible, te harán sentir importante. Caminar un poco más rápido es algo que he escuchado y leído también en este libro, pero que a la larga considero que ya es algo que genera como, no sé, que es decisión propia al final, pero es una recomendación del libro. Habla más duro, habla con confianza. Esto no se trata de gritar, esto se trata de que tengas la capacidad de hacerte sentir a donde llegas. Mira a los ojos. Sé que a veces cuesta empezar a construir la autoconfianza, cuesta, pero entonces mira a los ojos cuando hables y tómate pausas, obviamente, puedes ver hacia los lados, pero trata siempre de ver a los ojos. Cuando haces eso, le dices a la otra persona que eres importante y que tu voz vale la pena ser escuchada. También presta la debida atención ante las otras personas. Recuerda que el más sabia es la persona que escucha que la persona que literalmente habla y habla. Porque cuando escuchas entiendes al otro y cuando entiendes al otro no solamente estás conociendo lo que hay en la otra persona, sino que te estás conociendo a ti mismo a través de la percepción que tienes sobre la otra persona. Estas son algunas claves que puedes empezar a tener en práctica. Entra a una clase de algo que te guste, haz algo nuevo, relaciónate con nuevas personas que te digan cosas diferentes y te den una visión diferente del mundo que sea mucho más enriquecedora y sobre todo sigue escuchando este podcast de Almas Poderosas para que sigas sanando y sigas construyendo la realidad que deseas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. El anuncio importante es que en el link de mi biografía vas a encontrar un cuento infantil que se encuentra a la venta. Fue un cuento que creé para mi proceso de tesis de graduación de la universidad. El cuento sana el abuso sexual infantil, entonces es importante si tienes sobrinos, si tienes primos, si tienes hijos, que sepas que leer este tipo de cuentos
sirven muchísimo. Y en el siguiente episodio te voy a estar explicando mucho más de cómo funciona la mente infantil a la hora de escuchar cuentos infantiles y cómo se aprende a través de los mismos y cómo se puede sembrar semillas de conciencia en el inconsciente para que el niño actúe sin la necesidad de sin la necesidad de saber de que lo que le pueda suceder está mal, sino que actúe porque ya tiene una alarma en su inconsciente que le hace reaccionar. Y esto lo creo con el cuento. Entonces ya está disponible para la venta. Puedes entrar al link de mi perfil y allí lo vas a encontrar. Es un cuento cortito, pero muy bonito, hecho con mucho amor y mucha investigación detrás, desde los colores hasta literalmente los personajes y todo. Entonces, gracias por llegar hasta acá. Sabes que está abierto el cuento en el link de mi perfil. En Instagram, Yesenia Galvis Gamboa, y en las diferentes redes sociales, Facebook y TikTok. También en YouTube y demás. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Bye bye.